Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera clase de participación ambiental. Mi nombre es Jorge, yo los voy a estar acompañando en esta cursada. Em, Como siempre, vuelvo a reiterar, sobre todo en la primera clase y para los alumnos nuevos, por favor ingresen en el campus virtual, descarguen su material de estudio, que es un PDF, y la guía de estudios correspondiente a ese PDF, donde ustedes van a ir respondiendo en, en base a la lectura de ese PDF y clase a clase las preguntas que allí aparecen, ¿sí? Luego van a poder realizar consultas a través del foro en la parte de consultas o bien por mail a mi mail personal, y si necesitan alguna comunicación más ágil pueden solicitarme mi número a través del mail, ¿sí? Eh, Luego van a ver que en el campus aparece un icono que es trabajo práctico obligatorio. Ese lo deben realizar no ahora, pero calculen más o menos para fin de mes, principio del mes que viene o mediados del mes que viene, cuando ya tengamos el PDF bastante trabajado y las clases. Entonces van a poder realizar ese trabajo práctico obligatorio, que no tiene límites de intento, o sea que lo pueden hacer las veces que sea necesario hasta que lo aprueben. Se aprueba con 7 o más, 70 sobre 100, y eso los va a habilitar para dar el examen final, el cual ese sí es de un solo intento y también se aprueba con 7. También seguramente van a ir apareciendo en el foro algunas otras actividades de participación para enriquecer, digamos, este aprendizaje de todos y que sea un ida y vuelta, y seguramente el aporte de todos va a sumar y a enriquecer la cursada, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo tres conceptos básicos antes de comenzar, de arrancar. Para el que está cursando también problemática ecológica o impacto y riesgo ambiental, ya me vio hoy a la tarde transmitiendo. Y después, bueno, del área naturales tienen otras materias más conmigo, así que cualquier cosa me consultan, ¿sí? Bien, en esta primera instancia tenemos en lo que son las preguntas guía, en la guía de estudio, definir ecología, recurso natural y manejo sustentable. Bueno, van a ver que eh, quizá no en esta materia, pero en lo que es el resto de las materias, básicamente en problemática ecológica, en impacto y riesgo ambiental, hay conceptos que se repiten, ¿sí? Que vamos a ir viendo. En este caso, para participación ambiental, esta materia está enfocada, digamos, de alguna manera, a transmitir ciertos conocimientos o cierta información que genere, digamos, en las personas algún tipo de concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Eh, si bien el nombre de la materia es participación ambiental, nosotros lo que vamos a estar viendo son diferentes formas o enfoques de cómo el hombre ha ido generando, digamos, la manera de poder conservar, preservar, ¿sí? El medio ambiente, la naturaleza, a medida que también la fue explotando. En algunos casos vamos a ver cómo la naturaleza se ha ido, o el medio ambiente se ha ido degradando por esa explotación del hombre, pero en otros el hombre también se ha ido dando cuenta de que es necesario, digamos, su interacción con, con la naturaleza, que puede convivir con ella y que es necesario que tomes medidas, controles para poder, digamos, favorecer su cuidado, ¿sí? Eh, Bien, entonces, uno de los primeros conceptos que aparece en la guía para definir es la ecología, ¿no? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ecología? ¿Qué significa la ecología? Bien, la ecología, digamos, es una rama, se desprende de la biología,
Y lo que hace la ecología es estudiar las relaciones, las diferentes interacciones que se producen entre el medio ambiente y eh, los organismos, ¿sí? Acá estoy viendo si puedo compartir algo en pantalla, porque este concepto de ecología también lo vimos en realidad ecológica, si alguien está cursando esa materia, la diferencia entre ecología y ecologismo. Bien, la ecología lo que hace, digamos, es estudiar esa interacción entre el ambiente, el medio ambiente, nuestro entorno natural y los diferentes organismos biológicos que allí viven. Pensemos simplemente en nosotros. Nosotros estamos inmersos en un entorno, en un medio ambiente. Algunos vivimos en zonas rurales, otros viven en zonas urbanas, otras en semiurbanas o semirurales. Y estamos, digamos, interactuando constantemente con nuestro medio ambiente, ¿sí? Con el aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo donde pisamos, etcétera. Y nuestra interacción con ese medio ambiente es muy importante, ¿no? Porque el ambiente nos provee también de diferentes recursos, aunque por ahí nosotros no los percibamos. Y en zonas, por ejemplo, donde hay asentamientos o poblaciones originarias, los recursos naturales son muy importantes porque les abastece de lo que necesitan para la subsistencia. Y además de las poblaciones humanas también tenemos otras especies de seres vivos, ¿sí? Tanto animales, ya sean mamíferos, si hablamos animales marinos también, insectos, etc. Las plantas, los vegetales también son organismos vivos y van interactuando constantemente con su medio ambiente y dependen de su medio ambiente para subsistir, ¿sí? Dependen de un cierto rango de temperatura, de la humedad ambiente, de la alcalinidad, ¿sí? Del suelo, de la salinidad del agua, ¿sí? De la composición del aire, de la atmósfera. Son varios factores físico-químicos propios del medio ambiente que interaccionan justamente con esos organismos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros estamos expuestos siempre a una atmósfera con muchos contaminantes? ¿Qué pasa si nosotros constantemente bebemos, digamos, de una napa donde el agua está contaminada? ¿Qué pasa si no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, digamos, y estamos expuestos a temperaturas extremas, por ejemplo, ¿sí? Muy frías o muy elevadas? Bien, todo eso va a afectarnos, ¿m? Y no solamente a nosotros, sino al resto de los organismos. Y justamente la ecología se encarga de estudiar eso, esa interacción que hay entre estos organismos vivos y su medio ambiente, y también entre los organismos vivos entre ellos, cómo interactúan, cómo se relacionan. Pensemos que en ambientes naturales como bosques, selvas y demás, tenemos animales que son alimentos de otro, o sea, son la presa y otro es el predador, ¿sí? Ahí también tenemos una transmisión, un flujo de materia y energía. Tenemos organismos vivos que son productores, que fabrican su propio alimento, como las plantas, y esa planta va a ser el alimento de un animal herbívoro, como por ejemplo un roedor, y ese roedor puede ser alimento de otro animal carnívoro, como puede ser un ave de rapiña, como puede ser una serpiente, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí hay un flujo de materia y de energía que fluye en esa cadena alimentaria. De esas cosas se encarga de estudiar la ecología, ¿no? Y de la salud, por así decirla, de un ecosistema. Entonces, los ecosistemas son sistemas ecológicos que son dinámicos, o sea que están en constante cambio, pero dentro de ciertos parámetros, y eso es por lo que uno, digamos, se mide
la salud de ese ecosistema, ¿no? Si ese ecosistema, para decirlo y que se entienda, está saludable, está bajo ciertos parámetros normales en cuanto a las condiciones físico-químicas del ambiente y en cuanto al desarrollo de esos organismos biológicos, ¿sí? Posibilidad de alimentación, posibilidad de reproducción, esparcimiento, etc. Bien, entonces, eso sería, digamos, el concepto de ecología. Cuando hablamos de recursos naturales, tenemos que pensar en aquello que el hombre utiliza de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. ¿Qué puede ser un recurso natural para mí? Bueno, por ejemplo, la madera. La madera es un recurso natural, lo provee la naturaleza y esa madera se puede utilizar para infinidad de cosas. Para producir papel, por ejemplo, en las industrias papeleras, para producir distintos elementos de madera, como para construir una vivienda, mobiliarios, ¿sí? Camas, estantes, repisas, etc. Después tenemos lo que es animales y plantas, también son un recurso natural importante porque proveen alimento a las personas, proveen abrigo, las pieles de animales, por ejemplo, de muchos animales, sobre todo los que se utilizan para ganadería, han sido fuentes de abrigo, ¿no? O para otro tipo de usos, también para fabricar viviendas, chozas. El agua es otro recurso natural que utilizamos obviamente para satisfacer nuestras necesidades hídricas, ¿no? Entonces, un recurso natural va a ser todo aquello que provee la naturaleza y que el hombre aprovecha como materia prima para satisfacer sus necesidades y elaborar productos, bienes o servicios a través de recursos naturales como por ejemplo los combustibles fósiles, el petróleo, obtenemos por ejemplo el plástico o obtenemos distintos combustibles, ¿sí? Pero esos combustibles después también van a generar contaminación, después vamos a ver por qué. Esos recursos naturales que nosotros vemos, tenemos que saber que los podemos clasificar de tres maneras, ¿sí? Por un lado vamos a tener los recursos naturales renovables. Después vamos a tener los recursos naturales no renovables y vamos a tener los recursos naturales inagotables o perennes. Bien, el recurso natural renovable es aquel que se regenera constantemente y que la velocidad de regeneración es mucho mayor, mucho más veloz que la velocidad que el hombre lo consume, lo utiliza o lo explota, ¿sí? Entonces, por ejemplo, animales y plantas son los dos principales recursos naturales renovables. Pero, si el hombre lo explota de manera inadecuada, lo sobreexplota, pueden convertirse en un recurso natural no renovable o que se agote, ¿sí? Corre ese riesgo. Pero a un ritmo equilibrado, digamos, con una explotación cuidada o medida, con los controles necesarios, ese recurso siempre va a seguir siendo renovable, o sea, que se regenera constantemente y que la velocidad de regeneración o de regeneración, digamos, es más alta que la tasa de consumo que el hombre le da, ¿sí? O que el hombre lo explota. Por su parte, los recursos naturales no renovables, que son básicamente los combustibles fósiles, petróleo, carbón mineral y gas natural, y los minerales, ¿sí? Son no renovables, ¿por qué? Porque tardan millones de años en formarse. La velocidad de regeneración es mucho más lenta, mucho menor que la velocidad o la tasa de consumo, que la que el hombre le da. Entonces, cuando se agotan, cuando se sobreexplotan, tienden a agotarse y una vez que se agoten ya no van a estar disponibles porque tardan mucho tiempo en volver a formarse. Entonces es importante tener en cuenta eso. Hoy nuestros recursos naturales no renovables, cada vez se habla más de justamente que van llegando a su punto de culminación en algunas décadas
justamente por la sobreexplotación, ¿sí? El petróleo, por ejemplo, para fabricar combustibles como la nafta, como el gasoil, como el querosén y otros muchos derivados más del petróleo como el plástico, los aceites, lubricantes, etcétera, hacen que cada vez haya menos reservas de petróleo en el mundo. eh, por lo tanto, ese recurso en algún momento se va a agotar, ¿sí? Lo mismo sucede con ciertos minerales que tienen que ver, muchos de ellos se utilizan, digamos, para como fuente de energía nuclear para producir electricidad, el plutonio, el uranio. Después tenemos otros elementos, otros minerales que se utilizan con otros fines, como la plata, el hierro, el oro, el cobre, por ejemplo, y que muchos de ellos, para ser extraídos, requieren de procesos que son peligrosos para el medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo la minería a cielo abierto, la megaminería, que utiliza, digamos, la destrucción de zonas rocosas o de montañas a través de la explosión, ¿no? Para poder, digamos, sacar los minerales que están dentro. Y eso genera a veces derrames de otros químicos en lugares donde hay el cauce de un río, de un arroyo, un lago, produciendo contaminación. Entonces, esos recursos naturales, los no renovables, son porque justamente no se renuevan, digamos, de manera rápida, o sea, tardan mucho tiempo, y la velocidad a la cual se regeneran y demás es mucho menor a la velocidad a la cual se van consumiendo, ¿sí? O sea, el hombre lo consume mucho más rápido de lo que se produce, entonces siempre están en peligro de agotarse. Y después tenemos los recursos naturales inagotables, son aquellos que siempre van a estar disponibles y que podemos utilizar en cualquier cantidad. Hola Ismael, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que te respondí una consulta en el foro, me parece ayer, si no vi mal, recuerdo tu nombre. Eh, Estos recursos naturales inagotables son la energía del viento, ¿sí? La energía eólica, que se puede aprovechar a través de generadores eólicos en los parques eólicos para producir electricidad. Se utilizó también en los molinos de viento para moler granos, por ejemplo. Tenemos la energía del sol, que se puede aprovechar de dos maneras: la energía para captar en paneles solares para producir electricidad, ¿sí? En energía fotovoltaica y energía termosolar en el caso de que se utilice un termotanque. Tenemos la energía de los mares, a través de las olas o de las corrientes marinas, ¿sí? Eh, y después tenemos, por ejemplo, la energía geotérmica a través del calor interno de la Tierra. Entonces son todas energías que están disponibles ahí que podemos utilizar. Entonces esa sería, digamos, la clasificación de los recursos, el concepto y la clasificación de los recursos naturales. Y después tenemos que hablar de manejo sustentable. Manejo sustentable, desarrollo sustentable o desarrollo sostenible es lo mismo, ¿sí? Por ahí van a leer o van a encontrar en el PDF estas tres maneras de hablar de una misma cosa, ¿sí? Manejo sustentable, desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Y tiene que ver exactamente con lo mismo. El manejo de desarrollo sustentable tiene que ver justamente con la explotación de los recursos naturales, pero de una manera donde podamos aprovechar, explotar, hacer uso de ese recurso para satisfacer nuestras propias necesidades, ¿no? Con ese recurso, con esa materia prima que utilizamos, pero que a la vez ese recurso esté disponible en el tiempo para las generaciones futuras y que ellos también puedan explotarlos y satisfacer sus necesidades. O sea que el recurso, que el desarrollo sustentable tiene que ver también con una manera de administrar el rendimiento de un recurso, ¿sí? Si yo no lo sobreexploto, no lo agoto, ¿sí? Y lo utilizo de manera adecuada, racional, ¿no? Con controles, de manera medida, ese recurso siempre va a estar disponible y lo voy a poder usar yo, lo va a poder usar mi hijo, lo va a poder usar mi nieto, etcétera.
porque ese recurso tiene capacidad de renovación y si yo lo administro de tal manera de que siempre se pueda renovar y esté disponible, eso es lo que va a suceder, ¿sí? Se va a poder utilizar a lo largo del tiempo. Entonces, ese desarrollo sustentable tiene que ver con eso, ¿no? Con la preservación del recurso. Utilizarlo, sí, explotarlo, sí, pero de una manera adecuada. O sea que no se vea afectado su rendimiento y que las generaciones futuras, las generaciones que vengan luego, tengan la capacidad de poder eh, utilizar ese recurso, explotarlo y satisfacer también sus necesidades. Y así que vaya sucediendo a lo largo del tiempo, generación tras generación. Esa es la idea, el concepto detrás de esto que llamamos desarrollo sustentable, ¿sí? Desarrollo sostenible. Por ejemplo, en lo que es, por dar un ejemplo, ¿no? En lo que es agricultura, la rotación de cultivos, por ejemplo, que tiene que ver con sembrar siempre cultivos diferentes, ¿no? Para darle tiempo a la tierra que se vaya regenerando, porque algunas especies de vegetales y de hortalizas, por ejemplo, consumen ciertos nutrientes y otros consumen otros. Entonces, si uno va rotando, los nutrientes que se agotan no son siempre los mismos. Entonces hay posibilidad de poder regenerar, ¿no? De que la tierra esté siempre productiva, disponible. Lo que se conoce también como agroecología es una herramienta que se está utilizando mucho en lugar de lo que son las maneras tradicionales de cultivo con los pesticidas, fertilizantes y demás que tienen muchos contaminantes y agrotóxicos. La agroecología utiliza, digamos, elementos naturales para poder tener grandes resultados en cuanto a la obtención de los cultivos, ¿sí? En la fertilización de cultivos y en el control de plagas y malezas, por ejemplo. Con los mismos resultados, con la misma eficiencia que si se utilizaría el método convencional donde, digamos, las grandes corporaciones, cuando venden sus semillas, también venden ya el fertilizante, el plaguicida, el herbicida, ¿sí? Acorde a esa semilla, ¿no? Todo el combo, el paquete, digamos, justamente porque tiene que ver con la parte comercial. Pero eso va en detrimento, va en deterioro de la salud del suelo, ¿sí? Y también en la salud de las personas porque tienen gran cantidad de contaminantes que van degradando la atmósfera y que van, digamos, contaminando el aire y después las personas van padeciendo diferentes tipos de afecciones. Entonces, esa, digamos, es la idea detrás de lo que es desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. Después vamos a ir viendo, vamos a ir ahondando un poquito más en ese concepto y viendo ejemplos de su aplicación, ¿no? Por ejemplo, ya sea a nivel domiciliario como a nivel, digamos, a una escala más grande, ¿no? Pero uno, por ejemplo, en su casa puede, sin ser, digamos, un experto en la materia, hacer, digamos, aplicaciones sustentables en algunos aspectos, ¿no? Ya sea como, por ejemplo, el uso de las aguas grises, ¿sí? Para limpiarlas, por ejemplo, y utilizarlas para, por ejemplo, riego u otras cosas, como ejemplo, ¿no? Así que bueno, esta ha sido nuestra primera clase. La semana que viene, el mismo día y horario, vamos a tener la clase siguiente. Cualquier duda que tengan, me consultan por mail, me consultan por el foro y yo a la brevedad trataré de responderles, ¿sí? Gracias por estar, a los que vean la clase luego, bienvenidos y nos estamos viendo la clase que viene. Saludos.